Bueno, nos encontramos aquí con Raya Amari, la directora de Duwaja, una película que ha entrado en concurso en la muestra de este año, que nos ha sorprendido muy gratamente. La tenemos aquí en exclusiva, vamos a hacerle unas pocas preguntas. Bueno, primero que todo, felicidades por la película. Y bueno, querríamos saber, primero que todo, pues siendo una película pues bastante personal y que trata temas pues también personales, bastante duros, nos gustaría saber que no solo la película, que creo que no se ha estrenado en su país de origen, sino normalmente su cine o el tipo de cine que está aceptado allí, pues qué puede decir al respecto del cine y de su cine en el medio de origen. D'abord, merci donc, por l'intérêt por tu film. Os da las gracias por vuestro interés en su película. Y dice, puntualiza, sí, que bueno, la película aborda un tema personal y no tan personal al mismo tiempo, en el sentido en el que ella ha observado ciertas cosas que le han servido de inspiración, pero también hay todo un proceso de escritura, de imaginación, de dramaturgia, de invención. Y dice que no es realmente una película realista. La película no se ha estrenado todavía en Túnez, se estrenará a principios de diciembre y no sabe qué recepción tendrá en su país, pero a juzgar, en fin, por sus anteriores trabajos, sus anteriores experiencias y por los temas que ha abordado, sus obras anteriores han chocado bastante, porque aborda temas como el deseo, un tema que no tiene mucha aceptación en la sociedad, digamos, en el mundo musulmán, y expresa una cierta aprensión sobre cuál será la recepción que tendrá. Ya veremos cómo sucede. Bueno, desde aquí, desde luego en Valencia, pues la recepción, al menos por parte del staff del programa, ha sido maravillosa. Y bueno, ha tocado usted un tema interesante al decir que no era exactamente una película realista. Nosotros la podríamos calificar de realismo mágico, con ciertos toques de terror, un poco de cine de género que tanto nos gusta, ¿no? Cine de género pues del bueno. Se ha hablado bastante de ello en la muestra durante el homenaje a la Fantastic Factory. Nos gustaría saber también qué relación tiene usted con este tipo de cine, cuál es su visión acerca de cualquier temática que se aleje pues del drama, que hay mucho en la película, o de la tragedia. Tiene también muchos elementos oníricos o simbólicos, y bueno, es un cine que nos atrae mucho. Nos gustaría saber cómo se posiciona a ese respecto. D'accord. En fait, comme tout cinéphile, j'aime bien le cinéma de genre. C'est une écriture cinématographique. Sí, efectivamente, como todo buen cinéfilo, a ella le gusta el cine de género. Es un tipo de escritura cinematográfica rica, que tiene elementos que proponen una relación con un espectador, pero prefiere un cine que siga más bien las líneas del cine de autor. Antes, en la rueda de prensa, se ha hablado de Polanski, y efectivamente este sería un cine que define como un cine que no solamente es eficaz, es decir, no es un cine que solamente es capaz de sobresaltar al espectador en un momento dado, sino que es un cine que está también anclado en un determinado contexto y que constituye un vehículo para un significado, no solamente un cine que se centra en la forma. No cabe duda de que su cine contiene elementos de este cine de género que tanto le gusta,
y que ella utiliza para abordar temas que le interesan, como por ejemplo el tema de la situación de la mujer. El cine de género, o esta óptica del cine de género, le permite abordar estas temáticas de una forma más cinematográfica, sin hacer un discurso de denuncia social, y es algo que le permite una apertura, la abre hacia el trabajo con los objetos, los detalles, la atmósfera inquietante. Es un formato que le permite trabajar de una forma un poco más cinematográfica. Et de ramener ce thème-là à quelque chose de plus parlant cinématographiquement. Bueno, parece que se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver si podemos hacer una última pregunta, quizás. Bueno, se ha hablado un poco de la cinefilia. Desde aquí, desde Cinema Paradiso, somos cinéfilos de la cinefilia y además de Polanski, pues hay referencias en la película, pues a Chinatown, quizás también a Repulsión. Quizá un poco también al mainstream, hay quizá un guiño que hemos entrevisto a Jurassic Park. Nos gustaría saber pues qué clase de inspiración ha tenido, cuál es el cine que usted admira y también un poco la semiótica, porque una película con una economía de planos admirable, muy europea en cierta manera, en su hacer, en la estabilidad de la cámara, es algo que desde aquí admiramos y que premiamos en la película y se agradece. Entonces nos gustaría que hablase un poco sobre sus influencias y también su forma de entender el cine, de hacer cine, sus experiencias con esta película o con otras y en general pues cómo ve el medio desde el punto de vista artístico y técnico. Oui, effectivement, donc oui, les films cités, c'est tous des films que j'aime bien. Sí, efectivamente, estas películas que has mencionado son películas que a ella le gustan mucho. Señala que ella estudió cine en Francia y que por lo tanto está muy influenciada por el cine francés, también por el cine italiano. En su cine se encuentran referencias muy diversas y efectivamente sí que puede coger los elementos que le interesan de otros autores, de otros cineastas. Para sus películas, en primer lugar, lo que hace es construir una historia y supedita todos los demás elementos a esa historia y a la trayectoria del personaje. Entonces, la técnica para ella siempre tiene que estar al servicio de ese personaje, de esa trayectoria del personaje, de esa historia. La forma de hacer cine, un cine muy despojado, ese cine que la cámara se mueve muchísimo, etcétera. Dice que no hay que recurrir a estos mecanismos para hacer cine moderno solo porque sí. Sino que la técnica, insiste, tiene que estar siempre al servicio de la forma de contar las cosas. Entonces, en esta película, la imagen, el sonido, la atmósfera, todo está al servicio de esa intención. Su intención era la de presentar esta película a modo de un cuento. Entonces, la imagen tiene un componente pictórico, como si fuera un libro de cuentos de hadas, como con ilustraciones, como si estuviera dibujado. Entonces se remite a este tipo de estética y este tipo de estética requiere una técnica concreta. Entonces, en lo relativo, por ejemplo, a cómo sostener la cámara o cómo desplazar a los actores, mover a los actores, todo está al servicio de esta forma de narrar. Bueno, pues estamos totalmente de acuerdo con esa forma de entender el cine. En fin, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias por su tiempo y desde Cinema Paradiso le deseamos toda la suerte con una película que, bueno, ya hemos dicho que nos ha parecido maravillosa y que seguro que funcionará estupendamente. Así que muchísimas gracias de nuevo y un placer. Merci.